Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Ay, bendiciones, mis amigos. Esta que les habla es su pastor y licenciada amiga Adanora Enríquez. Y esto es Puerto Rico se puede. Amen. Seguro que se puede. Y somos un programa lleno de buenas noticias en tiempos de adversidad. Hoy estamos hablando de un tema candente y es cómo la iglesia se podría convertir en un brazo extendido del gobierno en este tiempo. Y para hablar sobre ese tema nos acompaña hoy el obispo José Padua. Y una de las preguntas que debemos hacernos es qué posición o peligro, si alguno vemos en la práctica de que las iglesias empiecen a adoptar estas medidas o restricciones que está proponiendo el Estado en el ejercicio de su adoración o culto en la iglesia. Bueno, definitivamente va a lograr o vamos a permitir como iglesia, ¿verdad? Hablando generalmente, vamos a permitir que entonces el gobierno nos regule, que el gobierno dirija lo que es la adoración, lo que es todo, para que entonces nosotros podamos seguir siendo limitados. Ahora, hay un factor espiritual bien poderoso en eso, en este tiempo, y es el hecho que nosotros estamos en la década del evangelista, la boca de Dios. Y lo que el enemigo a través del gobierno está tratando es de callarle la boca a la iglesia, porque estamos en esa década del evangelista para un mover espiritual poderoso que Dios intenciona hacer. Un levantamiento de la iglesia poderosísimo. Claro, no puede haber una conquista poderosa si primero no hay una resistencia. Para que haya una conquista poderosa de parte de Dios, pues va a haber siempre esa resistencia. Y mientras nosotros, como usted bien decía, cedamos los derechos que nos asisten por el Dios Todopoderoso y por la misma Constitución a la cual fue establecida por ese Dios poderoso, ¿verdad? Establecida en Él, pues entonces vamos a perder los derechos que nos asisten desde el cielo. Me preocupó mucho cuando dijiste que íbamos a ceder la manera en que podíamos adorar a Dios, porque volvamos al principio. Si la libertad de religión es la que me permite y me reconoce el derecho natural que tengo de creer o no creer, en el creer o no creer está la libertad de pensar. Correcto. En la libertad de pensar y creer o no creer implica la libertad de actuar. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos conforme con lo que creemos, pero también hablamos conforme a lo que nosotros pensamos. Así que estaríamos hablando que vamos a ser limitados en nuestra capacidad de expresarnos, de pensar y de actuar. Por eso es que yo digo, defender la libertad religiosa es un asunto de todos. Claro. No importa si usted practica una religión o no, porque en ella es que se enmarca su libertad. Correcto. Mucha gente me dice, bueno, como yo soy pastora, que si yo me meto en esto de que si la gente se vacuna de aquí y de allá, yo digo, pero espérate una cosa. La Biblia establece que la gente tiene libertad y eso no tiene que ver con un culto. Sin embargo, en Romanos 14 dice, mira, si tú quieres comer una cosa o quieres practicar algo en fe de que lo estás haciendo para Dios, pues para tu Dios lo hace. Y si decides abstenerte, claro, para Dios también lo hace de tal manera que nadie, ni siquiera el pastor, se puede meter correcto en ese ejercicio que es personal y cabal. Y a mí me han preguntado algunos doctores y yo digo, mire, pero eso a quién le concierne a las personas que se reúnen y que van a donde usted para un consentimiento informado. Yo no soy doctora y aun si fuera doctora, si no soy la doctora de ellos, tampoco puedo estarles recomendando una cosa u otra. Y creo que hay una percepción de alguna manera de que los líderes de la iglesia son quienes les dicen a la gente, haz esto o haz aquello. Sin embargo, la Biblia lo que dice es que nosotros estamos allí para enseñar las escrituras y llevar a la iglesia, ¿verdad?, al conglomerado, a la unidad y a reflejar claro a Cristo. ¿Cómo tú ves ese asunto de que algunas personas piensen que los líderes de la iglesia están allí para imponer o decirle a la gente qué hacer? Y en este tiempo, si sabes y conoces de ejemplos en donde se esté practicando ese tipo de cosas. Bueno, definitivamente, contestando la pregunta en el orden, ¿verdad? Definitivamente, nosotros no le imponemos nada a nadie. Como iglesia, como ministros de Dios, como
como dirigentes de una iglesia, en el caso mío, ¿verdad? Que dirigimos 9 iglesias, ¿verdad? A través de nuestros hijos espirituales, nosotros no le imponemos nada a nadie. De hecho, hablando de la misma vacuna, aquí nosotros nos hemos expresado reiteradamente a la congregación. Eso es una decisión muy personal de cada cual. Y nosotros vamos a respetar el que se vacune como el que no se vacune. Tampoco voy a sectorizar en la iglesia a un grupo ni a otro. Tú le preguntas hoy, pues, si ¿A estás quién? vacunado. No, Yo tampoco, no No. habíamos hablado de esto. No. Esto fue una pregunta en caliente. no, definitivamente no. Mire, pero eso le viola la ley IPA. claro, Imagínese claro. usted. Ahora mismo hay una contradicción dentro de todo esto. Fíjese que se está legislando, ¿verdad? En la legislatura se legisla para que las personas, específicamente las mujeres, decidan por su propio cuerpo. ¿Verdad que sí? Entonces, mire la contradicción, ok. Vamos a legislar para que las personas decidan por voluntad propia, por su propio cuerpo, específicamente las mujeres, pero te quiero obligar a ponerte una vacuna. O sea, eso sí es obligado. O sea, yo no puedo decidir por mí mismo. Pero ahí vamos a los intereses económicos. Ah. ¿Por qué abrieron la puerta a eso? Porque planificación familiar estaba detrás de la industria del aborto porque produce mucho dinero. Correcto. Eso es lo mismo que está pasando con el área de la vacuna. Correcto. Eso genera una serie de ingresos también, Correcto. ¿verdad? Para un sector. Y esa es la situación, que hasta eso también ha llegado la iglesia. La iglesia, y vuelvo y repito, hablo a grosso modo porque sé que hay iglesias que son muy propias, ¿verdad? Y que postulan y creen en lo que, y son firmes en lo que creemos. Pero ha habido esa permisibilidad de las iglesias en adoptar esa postura de recibir ciertas áreas económicas y han vendido su conciencia. Porque esa es la palabra correcta, eso es vender la conciencia. Oye, y pensando esto le puede sonar a usted muy fuerte de vender la conciencia, Claro. pero yo me voy a ir más al proceso para que usted pueda entenderlo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Exactamente. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y lo que está planteando el obispo, cuando yo lo considero y lo analizo, digo, bueno, si yo entro en relaciones económicas y de servicios de continuo con unas personas o con un sector y me siento a comer y vamos y planificamos juntos y demás, empiezo sin darme cuenta necesariamente Correcto, a adoptar sus posturas. correcto. Empiezo a ser influenciado porque todos nosotros somos gente influenciable. Por Ujú. eso es que Daniel dijo, yo voy a trabajar aquí, pero yo no me voy a sentar a comer con ellos. Claro, Porque si yo me siento a comer con ellos, aunque yo temo a Jehová y lo amo, voy a terminar haciendo lo que ellos hacen. claro. Siendo permisivo. Lo voy a hacer. De hecho, cuando y conocemos la historia bíblica, cuando el rey hizo un decreto de no orar, él abrió sus puertas, sus ventanas y se puso a orar. O sea, si lo vemos desde el plano de desobediencia, podemos pensar, pero Daniel fue un rebelde. No fue un rebelde. Es que él estaba en una postura clara y firme de no contaminarse con lo que el gobierno quería imponerle dictatorialmente, Aunque sabía que su vida estaba en juego. aunque sabía que venían unas consecuencias. Él lo podía haber sabido. Y de hecho, los tratadistas dicen que para ese entonces David, que ya había servido a cuatro gobernantes distintos, tenía alrededor de 85 años. Correcto. No piense que esto fue un impulso de que él era joven y por eso lo hizo. No, él lo hizo con pleno entendimiento. Y Correcto. entiendo que lo que hizo fue, lo que yo hago íntimamente, no lo voy a dejar de hacer porque ahora tú dijiste que yo no puedo hacerlo. Daniel pudo haber seguido orando a escondidas. Correcto, pero no lo hizo. Prefirió hacerlo en contra del decreto y no escondiéndose de lo que era él y quién era él en el Señor. Exactamente. Entonces miramos esto y en este tiempo he escuchado de pastores que le dicen a su congregación que tienen que vacunarse. He escuchado de otros que en realidad los separan. He escuchado de lugares donde hay un servicio para vacunados y otro servicio para no vacunados. Me imagino que ahora pues habrá para, no sé, ¿será que a los padres de los niños los dejarán en los carros y harán algo al aire libre? Me imagino. O habrá que hacer un nursery aparte. Pero el problema era, como decía obispo, que en realidad estamos dejando que nos impongan Correcto, cómo pensamos. correcto. Están tratando de influenciarnos al punto de llevarnos no solamente a una vacunación, ¿cómo es que le llaman? Compulsoria. A A la inmunidad de rebaño. rebaño. O sea,
Y así mismo nos quieren llevar en nuestra mente a ser rebaño. Y ese es el problema. Entonces, Después ahora, de haber adquirido una libertad, como dice claro, Gálatas, te la voy a dar, no claro, creo. no retrocedan a eso, no vuelvan a la esclavitud, porque de lo contrario, si ustedes permiten volver a la esclavitud y perder los derechos que yo les he dado, yo no sirvo de nada. Porque no es porque Dios no sea poderoso, es porque nosotros le permitimos al ser humano quitarnos esos derechos. Y eso es lo que pasa. Y llega el punto, de esta manera, como bien usted decía hace un momento, que hay líderes religiosos que ya están diciendo hasta que Dios les habló que todo el mundo se tenía que vacunar. Y hablan de una escritura, y quiero llegar a eso, porque es que son cosas que... Es importante. Yo soy una persona de orden espiritual, y yo no toco a nadie porque los ungidos de Dios no se tocan, pero sí puedo decidir y hablar de lo que está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a lo malo se le llama malo y a lo bueno se le llama bueno. ¿Ve? Y no podemos confundir una cosa con la otra y no podemos permitirlo. En el libro de Proverbios que escuché los otros días de un ministro en Puerto Rico hablar de esto, dice lo siguiente. En el Proverbio 24, versículo 11 al 10, dijo él, hablando estas palabras: yo escuché de Dios que todo el mundo se tenía que vacunar. Y yo voy a hacer una piedra en tu zapato hasta que tú lo hagas. Y dice Proverbios 24, 11, oiga esto: salva a los condenados a muerte, libra del peligro a los que están por morir. O sea, ya tú me condenaste. Supuestamente por boca de Dios. Me condenó a muerte. O sea, tenemos que tener cuidado con esto. Sí, como citamos. Porque los hombres de Dios son hombres que cuando desatan una palabra, es una palabra profética. ¿Sabe? Y aunque Dios no escucha este tipo de palabras, pero no deja de tomar un efecto. Entonces luego dice, pues aunque afirmes que no lo sabías, el que juzga los motivos habrá de darse cuenta. Bien lo sabrá el que te vigila, el que paga a cada uno según sus acciones. Según sus acciones. Si yo permito quitarme los derechos que Dios me ha dado, pues entonces yo soy responsable de mis acciones. Pero si yo me mantengo firme y yo sé que lo que se está haciendo para la iglesia y por la iglesia y mantengo la postura correcta, yo no tengo problema que esa palabra no me cubre a mí. Mira, de hecho, un principio bíblico establecido en el Nuevo Testamento es que cuando alguien dice que habla de parte de Dios en medio de la congregación, los otros profetas tendrían que juzgarla. Y correcto. Cuando me mencionas eso, que dice que todos van a morir, yo digo, no, lo primero que dice es que todo el mundo se tiene que vacunar. ¿Y qué hago con los menores de 12 años que no existe vacuna? Los condenó. ¿Ves? Entonces ya ahí uno empieza, ¿por qué? Porque uno tiene que evaluar el contenido. Exactamente. Lo segundo, el contexto obviamente de Proverbios no aplica a esto. Correcto. Pero, ¿qué hago entonces con aquellos que los médicos le están diciendo que es contraindicado el vacunarse? Claro. ¿Ves? Es que tienen unas condiciones, entonces esos están condenados a muerte, según él. No, tendría que como quiera hacerlo. Y tercero, se ha establecido científicamente que este producto, esta vacuna, no es para evitar la muerte. Correcto. De hecho, hay gente que se ha vacunado y ha fallecido. Uh-huh. Lo que trata es que a lo mejor los síntomas sean menos, etcétera, pero no es que porque te vacunaste no vas a estar expuesto. Claro. Así que cuando lo evaluamos, realmente es preocupante, ¿verdad? Uh-huh. Sumamente. Y qué bueno es conocer la Biblia, por eso es que usted no puede delegar su estudio de la Biblia en el pastor. No. Correcto. Nosotros los dirigimos, pero usted también tiene que hacer como los debería, irse a confirmar. En estos días, ayer voy a mencionar algo que pasó en el hemiciclo, en el Senado, y es que se estaba considerando una legislación dirigida a alegadamente prohibir el discrimen contra personas adultos mayores de la comunidad LGBTQ+. Uh-huh. Realmente esa legislación, cuando usted la mira, lo que va a hacer es que va a limitarle los servicios que pueden estar disponibles para estas personas. ¿Por qué? Porque usualmente quienes tienen este tipo de hogar o dan este tipo de servicios suelen ser personas con base de fe. La senadora Joan Rodríguez Bebe propone una enmienda para que sean excluidas, no para que las organizaciones de base de fe dejen de servir a esta comunidad porque ya la han estado sirviendo. ¿Está bien? Simplemente para que no le impongan
¿verdad? Ese criterio como el creer en lo que es identidad de género, etcétera, como un criterio para ellos poder obtener la licencia y dar el servicio. Esa enmienda se derrotó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo mencionamos? Porque el gobernador de Puerto Rico ha estado buscando imponer en las escuelas precisamente lo que es la educación de identidad de género y de orientación sexual. Eso le llamamos ideología de género, perspectiva de género, equidad de género. El asunto es el género. ¿Por qué? Porque el género no es el sexo masculino y femenino. Correcto. Si género es lo que tú piensas que tú eres y la orientación sexual es tu preferencia. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo llevo en esto, obispo, 15 años peleando contra la imposición de esta enseñanza en las escuelas de Puerto Rico. Así que tenemos trayectoria y conocemos cómo es que te dicen una cosa y hacen otra. Y hacen otra, exactamente. Pero nos hemos enterado que el gobernador está de gira con otra senadora a través de Puerto Rico para decir que lo que nosotros que estuvimos en la marcha estamos peleando realmente no es lo que está estableciendo. Sin embargo, ¿qué ha pasado en estos últimos días? Bueno, pues tenemos en una escuela en San Juan, un nene de segundo grado llega a la casa y le dice a la mamá, mami, yo no sabía que yo podía ser nena. Y ella le dice, pero ¿cómo que tú podías ser nena? Y ella le dice, sí, porque en la clase el maestro me tocó así por el hombro y me dijo, ¿tú sabías que tú podías ser nena si quieres? Eso es esa identidad de género que quieren enseñarle a nuestros hijos. A otros le enseñaron en Aguadilla, ¿verdad? En una clase de toma de decisiones, dicen, bueno, que la persona que está leyendo, el problema que tiene es el siguiente, que es un juvenil, tiene sentimientos hacia personas del mismo sexo, pero sus padres son pastores. ¿Qué importa si los padres son pastores Definitivo. o no? Si era de decisión y eso. Además, nosotros los enviamos a definir esa preferencia. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Porque esto es lo que está pasando y hay personas que se están prestando a servir de portavoz o de repetidor del discurso del gobierno dentro de las iglesias. Y me temo que eso es precisamente, va dirigido contra nosotros, va a implotar lo que es la iglesia, lo que es la familia. ¿Cómo tú lo ves, obispo? Definitivo. Lo que pasa es que, bien decíamos ahorita, ¿verdad? Fuera del aire, que el problema es que aquí algunos grupos cristianos, ¿verdad? Religiosos, han creído que son el portavoz de la iglesia de Puerto Rico entero. Okay. Ese es el problema, ¿ve? El que una iglesia hable por sí no significa que hable por todas las iglesias, ¿ve? Porque hay cosas que, como bien decíamos ahorita, los amarran al gobierno y claro, el discurso va a ser amarrado a lo que tiene con el gobierno. No necesariamente a lo que yo creo, a lo que yo postulo, a cuál es mi postura y mi posición espiritual y natural también, porque son unos derechos naturales, que no solamente son espirituales, sino que son naturales también, conforme a la Constitución de Puerto Rico. Por ende, no hay iglesia que sea la portavoz de toda la iglesia en Puerto Rico, porque entonces no existe y no debe existir. Eso es correcto. Porque entonces, ¿dónde está la idiosincrasia de cada uno de nosotros? Obviamente, cuando hablo de idiosincrasia es porque estamos sometidos y sujetados a Dios. No, pero no solamente eso, es que la Constitución de Puerto Rico dice que el orden político está sujetado a la libertad y voluntad del hombre. Así que ve que van a la par. Van a la par. Por eso les digo, y ese es el problema, que algunos grupos, algunos gremios eclesiásticos se han tomado la libertad de creerse los portavoces de la iglesia de Puerto Rico entero. Y ese es el problema. Y entonces creen que porque ellos hablan por todo, el gobierno piensa o cree que todos estamos en ese mismo discurso. Pero fíjate, no, en este tiempo no, porque eso es lo que está haciendo el gobernador, una gira estratégica. Claro. Porque a ti te llamaron para esas reuniones. No. A mí tampoco me llamaron. Yo no sé si yo iría, pero como quiera, lo que voy es, si es algo que tú quieres para todos los representantes, pues nos hubieran llamado y a nosotros que estamos en el ente público más rápido. No, y si me llaman, yo creo que no duro mucho allí. Bueno, no sé, pero Dios presenta, ¿verdad?, sus oportunidades. Mira, quiero leer este comentario que me hicieron en mi página relacionado precisamente a la derrota de esa enmienda que propuso ayer la representante.
Y esta persona se llama Carmen Cordero Jaime. Como es público, lo puedo compartir. Ella escribe lo siguiente. Dice, Priscila López Cordero, Ruth Eunice López y Yesiel Joel. Cambié de opinión. Pensé cuando llegara mi vejez me dejarían en un lugar tranquilo donde me recuerden hasta el final que Jesús es mi Salvador. Amén, amén. Pero esto ha cambiado. Y entonces pone los emojis llorando, ¿verdad? 3. Me voy con ustedes. No me dejen en un lugar que no es seguro. Sus padres, Ezequiel López y Carmen N. Cordero Jaime. Yo no Wow. los conozco. Ujú. Pero esto me estremeció esta mañana porque yo dije, wow, cuando estamos pensando en que personas se van a quedar sin servicios, pues aquí hay unas personas que ya tenían planificada y proyectada cómo iba a ser el final de sus días. Correcto. Ellos querían quedarse en Puerto Rico, Ujú. pero ahora están diciendo, ya no nos vamos a poder quedar en este país. Y como ellos, me temo que hay otras personas que han visto este proceder del gobierno y se han ido a Estados Unidos, a lugares donde pueden ejercitar su voluntad. Ujú. ¿Pasará eso también dentro de las congregaciones? La gente empezará a desertar. A eso va dirigido el plan, obviamente, del enemigo, y que el gobierno es el ente que el enemigo va a usar para tratar de lograr ese propósito. Yo creo que sí. Yo creo que la agenda escondida es para llevarlos a eso. Llegar el momento en que vamos a sectorizar la iglesia, a dividirla, y eso va a redundar en que mucha gente va a preferir quedarse en su casa y no llegar a la iglesia. Y si la iglesia permite esto y se pone del lado del gobierno dentro de ese mismo discurso, porque ahora mismo vámonos a lo más simple. Una dama como ella, que está en un asilo, que ya es una persona mayor, ¿por qué enseñarle a estas alturas la ideología de género? O sea, ¿qué compone o qué función tiene eso a estas alturas? Cuando ella bien está diciendo, yo quería estar mis últimos días tranquila, amando, glorificando al Dios Todopoderoso. ¿Ves? O sea, ¿en qué ayuda eso a esta persona? A estas alturas de su vida. O sea, ahí vemos la agenda escondida que hay en contra de la iglesia. Y la iglesia tiene que levantarse. Escúcheme, yo le dije los otros días a varios de los jóvenes aquí, le dije, ¿saben cómo acaba esto? O por lo menos podemos a crear un impacto con esto. Que todos los jóvenes de las iglesias, que cuando se le comience a dar eso, se salgan del salón. Eso es. Que se salgan del salón. Nosotros no queremos ver ni queremos escuchar esta pornografía. Ah, pero ahí te fuiste al alcalde de Ohio. No sé si lo viste, pero ayer un alcalde, déjame buscar porque tengo por aquí, quiero ¿verdad?, citar lo que esté bien, si es de Ohio. El mayor Craig Shepard. Esto es lo que pasó. Él mira, le hacen llegar el contenido de una clase y en la clase empieza diciendo, escoge cómo morir. Era de violencia y de sexo y sigue, si tienes que morir, ¿cómo lo haría? Alguien te tiene que matar, ¿cómo lo haría? Y sigue por ahí, todo esto de violencia, ¿cuánto cuesta el asesinato? Pero llega en un momento que dice, escribe una escena de sexo que tú no le contarías a tu mamá. Lo próximo que le dice es, ahora esa misma escena de sexo, escríbela, Pastor Luis Omar abrió los ojos ahí, escríbela de tal manera que ella la pueda leer, ¿verdad? Te dice, el próximo ejercicio, has sido encontrado en la cama con alguien que no es tu esposo, ¿cómo te sales de ese lío? ¿Qué tiene que ver eso con igualdad? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Este alcalde hizo algo más. Este alcalde cogió y se reunió con jueces y les presentó esto y dijo, aquí hay causa. Y entonces ellos le dijeron que sí, así que él está ante la junta de directores de la escuela y le dice, ustedes tienen una opción, o ustedes renuncian hoy a su puesto o los vamos a procesar por pornografía infantil. Eso es lo que estás planteando. Bueno, Claro. y tú eres un experto en la materia, si alguien sabe de eso, ¿verdad? Eres tú. Es que a eso es que se dirige. Dañar el corazón, la mente de nuestros niños, tergiversarla. De hecho, hace unos días atrás arrestaron a unos jovencitos porque estaban preparando armas de fuego para hacer ataques en la escuela. Wow. O sea, a eso es que va llevando todo esto. Recuerde, ahora aprovecho, porque como estás hablando de Estados Unidos. Sí. Sí, ¿por qué?
Porque como estamos hablando, no lo mencionamos hoy, no lo hemos cubierto, pero esta agenda izquierdista Correcto, marxista, que lo que correcto. quiere es de acabar con lo que es el régimen de Estados Unidos, pues obviamente propicia todas estas ideas en los Exactamente. jóvenes buscando que, bueno, acabar con el sistema Claro. y acabar con esas Claro. mentalidades. De hecho, lo que usted acaba de decir, si ponemos un ejemplo hipotético, ¿verdad? Que era lo que estaba pidiendo, si tú encuentras a tu esposa o a tu esposo en la cama con otra, que obviamente eso genera coraje, ira, rencor y que puede llegar a una violencia. Claro. O sea, entonces estamos atacando o están tratando de legislar para evitar eso, pero por otro lado se abre la puerta no solamente espiritual, sino naturalmente para que eso ocurra, No, y los voy a educar para que lo hagan. para que lo hagan. Y yo le voy a decir, y usted estará de acuerdo conmigo, si algo a uno le molesta es que alguien le miente en la cara a uno. Sí, señor. Entonces aquí le están diciendo que estás ahí con las manos en la masa, como dice el puertorriqueño, y tú vas a decir, no, esto que tú ves no, lo estás imaginando. Exactamente. Eso Y no va a provocar más ira en la otra persona. Claro, y eso atenta, obviamente, con nuestra inteligencia. Claro. O sea, no me vengas a decir que esto no va a generar esto cuando nosotros sabemos y conocemos hacia dónde va dirigido esto. O sea, por eso es que la iglesia, me reitero, tiene que levantarse, tiene que tomar postura. Estos niños en las escuelas los niños, ¿verdad? Cristianos, los niños que están siendo enseñados en la palabra, tienen que tomar una postura firme. Y nosotros los padres tenemos que apoyar esa postura firme, que esos niños puedan levantar, no importa la edad que tengan, pero tienen que salirse de ese salón y nosotros no queremos esto, no solamente los cristianos, hay niños que a lo mejor no van a la iglesia, pero saben creen que en los tienen- valores y sus papás Claro, creen en los valores de la claro. familia. O sea, esos son los que se tienen que salir del salón y decir, nosotros no queremos esta pornografía, no queremos entrar en esto. Yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, pero voy a tomar todavía 2 minutitos más y es lo siguiente. Leí un testimonio hace muchos años de un niño de África y él había conocido al Señor Jesús. Tenía alrededor de 3 o 4 años, bien pequeño, y se enfrenta a una de estas milicias de Boko Haram en contra y le quitan la Biblia y se la tiran al fuego. Y el nene no dudó en abalanzarse al fuego. De hecho, la mitad de su cara se quemó y él dijo que él no podía permitir que el libro de su amigo fuera destruido. Oye, Wow, el nene sabía, porque los nenes saben que el fuego quema, claro. pero él prefirió quemarse a que el libro de su amigo fuera destruido. Qué convicción. Y con esto, mire, los tengo que dejar porque de verdad no tenemos más tiempo. Pero, obispo, ustedes trabajan mucho con familias, Ujú, con matrimonios, con jóvenes. ujú. Si alguien quisiera poder acceder, poder contactarse con ustedes, ¿a dónde lo harían? Claro, tiene a través de las páginas, obviamente, Casa de Restauración, Fe, Palabra y Presencia, 993-1660. Puede Muy contactarse bien. a través o a las redes sociales, ¿verdad? A través de la página y entendiendo que nosotros vamos a recibir vacunados, no vacunados, no te vamos a preguntar. Claro, hay unos protocolos a seguir y vamos a seguir, ¿verdad? De manera obediente los protocolos que el gobierno ha hecho y ha dado desde el principio de la pandemia, pero no vamos a limitar el espacio a nadie. Y recuerde, defender las libertades religiosas es un asunto de todos. Todavía en cuanto a este proyecto que estuvo trabajando la senadora Joan Rodríguez Bebe, ¿verdad? La enmienda 427 que fue derrotada. Este proyecto debe ir entonces ahora a la Cámara de Representantes para ser considerado, así que usted todavía puede escribir a participación@oslpr.org y pedir que se establezca una enmienda y que se permita a las organizaciones de base de fe que puedan continuar brindando servicios sin que se sujete a abrazar esa ideología, la otorgación de una licencia, porque después de todo, muchas personas de la comunidad LGBTQ al final de los días, sus últimos días no tienen familia, no tienen hijos, y precisamente donde los cuidan con dignidad e integridad es en estas organizaciones Correcto. de base de fe. Así que esto tengo que decirte, si vas a hacer el brazo extendido, que sea de Dios y no Amén. del gobierno de Puerto Rico. Amén. Bendiciones, nos vemos el próximo jueves. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.